Buenos días, chicos. En el día de hoy vamos a trabajar el tema de movimientos obreros en clase de historia, ¿listo? Entonces, recordemos que estos movimientos obreros van a surgir después de esos avances presentados con la revolución industrial. ¿Listo? Recordemos que se presentan esos cambios en la industria en el siglo XIX en Gran Bretaña con ese invento realizado por James Watt. Y ahí se empieza a incrementar esos avances en la industria. Recordemos que esas industrias empezaron a establecerse ya a lo largo y ancho de Europa y empezamos ya nosotros a hablar de obreros, de proletariados que van a trabajar en estas industrias. Entonces, a los primeros que empiezan a contratar para el trabajo en las industrias son a los hombres, pero también van a vincular a las mujeres y a los niños en estas labores. Se van a presentar dificultades ya que abusan como tal de la situación de la clase social baja y entonces, pues, estos hombres, mujeres y niños deben enfrentarse a unas jornadas extensas para realizar las diferentes labores de acuerdo al oficio que se vean vinculado en la industria. Los niños trabajaban en jornadas de 8 de la mañana a 9 de la noche. Solo vinculaban a los niños que tenían 8 años de edad. A los niños mayores de 8 años de edad no los vinculaban a estas labores en la industria. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los niños más pequeños, ellos no dicen nada, sino sencillamente cumplían con esas obligaciones en su momento. Esto va a generar, chicos, que se desarrolle una conciencia de clases, la necesidad de mejorar sus condiciones, ¿listo? Las condiciones que se le estaban ofreciendo en su momento en la industria. Y por ello va a surgir la sociedad de ayuda mutua, en la cual los trabajadores van a unir sus esfuerzos por mejorar sus condiciones laborales y van a crear fondos solidarios donde dan aportes o cuotas periódicas para ser utilizados cuando se enfermen o cuando quedarán sin trabajos. Entonces, estas sociedades que empiezan a surgir en Europa son a la escondida. La sociedad no tenía conocimiento, sobre todo los burgueses no tenían conocimiento de que el proletariado, los obreros ya se estaban organizando, que no estaban de acuerdo con esas condiciones que se estaban presentando en su momento en esas industrias o fábricas. Y es así como ellos mismos se organizan, pues, para exigir que se les mejore esas condiciones laborales y para apoyarse entre sí. Esto va a permitir que más adelante empiecen a surgir esos grupos que nosotros conocemos como sindicatos. Entonces, son organizaciones de los mismos obreros proletariados, pues, para mejorar esas condiciones. Se considera que esos sindicatos tomaron esas ideas de la Revolución Francesa. Recordemos que esa Revolución Francesa, em, ellos no estaban de acuerdo con las condiciones que se estaban presentando en su momento con la monarquía y pues van a generar que ellos se revolucionen frente a ese proceso. Entonces se considera que esos sindicatos van a tomar estos ideales para organizarse. Ellos también estaban de una manera clandestina, no se tenía conocimiento de que ellos estaban organizando. Y los primeros sindicatos que empiezan a surgir en Europa se van a establecer en 1825 y fueron conocidos como sindicato obrero. ¿Listo? Que ellos lo que buscaban en su momento era que se les respetara los derechos mínimos que tenían como obreros trabajadores. ¿Listo? Entonces, los sindicatos empiezan a establecerse a partir de 1825. El que se presentaran estos cambios en Europa van a generar que surjan otros movimientos en su momento. ¿Listo? Entonces es así como encontramos el ludismo. El ludismo surge en 1811. Este se formó o fue impulsado por un obrero artesano trabajador de un telar.
Entonces él se llamó en su momento Nel Lut. Él fue el que motivó este surgimiento de este movimiento. Su lucha se centraba en los derechos que consideraban que ellos podían tener en su momento. Y una manera de hacer ese llamado a atención hacia los burgueses dueños de industria fue quemar ese telar donde él trabajaba, esa máquina. Fue una manera de protesta, pues para que esos burgueses conocieran que ellos también eran personas, pues que trabajaban para la industria, pero que ante todo eran personas y que se les debían respetar los derechos mínimos como trabajador. Y el ludismo lleva eh, el nombre, pues gracias a ese pionero que empezó a gestar esos pequeños cambios en Europa, como lo fue en su momento Nel. ¿Listo? Entonces recordemos que fue esa destrucción de esas máquinas como represalia a todo lo que se estaba presentando en su momento. Y esto va a generar que se presenten pues esas oleadas violentas entre la industria y ese proletariado. De esta manera también va a surgir el cartismo para 1838. Esa fue la toma de conciencia de la masa obrera o la masa trabajadora. Estamos hablando del sector proletariado. Lo que ellos buscaban era que se vincularan a la política, que no los tuvieran aislados, sino que ellos también pudieran tomar decisiones. Es así como los obreros se organizan y crean la Carta del Pueblo. Por eso recibe el nombre de cartismo, porque ellos lo que hacen es elaborar una carta donde eh, se encuentran una serie de peticiones que ellos querían para su momento. Entonces ellos querían tener una democracia representativa y moderada. Se hablaba del sufragio, que fuera directo, secreto y universal, y que pudieran acceder a votar los varones de 21 años de edad. Y lo que ellos buscaban pues eran esos beneficios a través del Estado que estaba en su momento. Eso entonces fue lo del cartismo, entonces pues fueron esas peticiones elaboradas por la Carta del Pueblo pues para que fueran reconocidos sus derechos. También va a surgir el socialismo. Este busca el bienestar de los trabajadores, mejorar las condiciones laborales, se trabajaba o se quería una economía colectiva, eliminar la autoridad del Estado, que no existieran esas clases sociales, abolir la propiedad privada. Entonces, lo que buscaba el socialismo es mejorar las condiciones de los obreros en su momento. También vamos a encontrar otro movimiento y es el palasterio. Este se desarrolló sobre todo en las zonas rurales, donde los medios de producción y servicios sociales eran comunes. Cada hombre era libre de escoger su trabajo, se desarrolló las cooperativas y la solidaridad. Las decisiones se tomaban en asamblea familiar o de los integrantes que se estaban vinculando a este tipo de procesos. Y lo que ellos buscaban era esos beneficios compartidos de los obreros en las zonas rurales. También va a surgir otro movimiento que es el anarquismo. Entonces el anarquismo fue un nuevo sistema de organización que lo que buscaba era la libertad individual, la propiedad colectiva de los medios de producción, que se tuviera ese libre pensamiento, que se suprimiera la autoridad y criticaba mucho el sistema capitalista que había surgido con este proceso de la revolución industrial. Entonces recordemos que estos movimientos sociales todos iban encaminados a lo mismo. Ellos buscaban esos derechos de igualdad para el obrero, entonces que tuvieran las mínimas condiciones. ¿De dónde van a surgir estos movimientos obreros? Pues van a surgir de unas ideas de unos pensadores importantes de la época, como lo fue en su momento Carlos Marx y Federico Engels. Entonces, Carlos Marx siempre hablaba que esos problemas sociales eh, se debía gracias a esas dificultades generadas por el burgués y eso motivaba que se presentaran esas clases de luchas frente al obrero por
querer tener mejoras de sus condiciones laborales. Federico Engels también hablaba de la lucha a favor del necesitado. Entonces siempre trabajaron en favor del obrero que tuvieran las mínimas condiciones laborales. Carlos y Federico venían o eran de familias burguesas importantes de, de Europa y de Asia, porque Carlos Mann era alemán y Federico Engels eh, era alemán también. Entonces, ellos venían de familias importantes reconocidas, entonces ellos vieron esa necesidad de trabajar en favor del pueblo. Y esto va a generar que al final se organicen, entonces vamos a hablar de la Organización Internacional de los Trabajadores. Esta organización vinculó a los sindicatos que fueron surgiendo en Europa y esta se establece en 1864, liderada por Carlos Marx y Federico Engels, en la cual se desarrolló en tres fases. Nosotros hablamos de la primera internacional, segunda internacional y tercera internacional. Entonces, ¿qué se estableció en esa primera internacional? Entonces, se creó los partidos obreros, se estableció abolir la explotación infantil, o sea, que ya no volvieran a contratar niños en las empresas o en las industrias en la época y que se mejorara esas condiciones laborales para la mujer. En la segunda internacional se van a establecer que la jornada laboral sea de 8 horas y se va a establecer el 1 de mayo como jornada de la lucha de la clase obrera de 1887. Por eso a nivel mundial, nosotros todos los 1 de mayo celebramos el Día del Trabajador. Entonces, todo esto lo hemos ganado gracias a la historia que se ha gestado para que todos los obreros que hoy en día trabajan tengan ese reconocimiento digno de la labor que realizan. Y cuando hablamos de la tercera internacional, pues ya fue la vinculación de los diferentes trabajadores a nivel mundial, pues para que fueran reconocidos esos derechos que tienen los obreros.